Muchas gracias. Thank you, Rafael Cerrato. I was not joking when I said that I was sure this book did create problems for the author, as for many others that has dared to denounce the criminal behavior of the Cuban Revolution, that, by the way, is a failure. It's incredible that with the situation in Cuba, there are still people fascinated by that horrible failure. We'll start now the questions and answers, and I would like you to raise your hand so we can then assign the sequence of the questions. And I would really take the opportunity to ask the first questions. And this is, my dear Felix, in the book, you mentioned the difficulties that they were the Bolivian authorities and actually the members of the CIA working in Bolivia trying to pinpoint in the Bolivian jungles where Che Guevara and his guerrilla were moving. And then in the book you mentioned one break, the fact that you were able to detect one prisoner that you thought could be the opening of the information that you needed to get into the area where Che Guevara was. And could you explain to us that situation? ¿Lo puedo hacer en español? En español. ¿Prefieren español? Bueno, realmente en ese momento nosotros habíamos leído en Estados Unidos lo más posible sobre la guerrilla en Bolivia. Y entre la documentación que se nos dio en Washington se mencionó el nombre de un guerrillero que se llamaba Paco, José Castillo Chávez, cuyo guerrillero había sido engañado por el Partido Comunista. Le habían dicho que iba a visitar Cuba, que iba a visitar la Unión Soviética. Él era comunista. Y él llegó a la selva boliviana pensando que un avión lo iba a trasladar al Paraguay y de ahí iban a cambiar de otro avión para Brasil y de ahí iba a su sueño de visitar Cuba y la Unión Soviética. Y cuando llegó lo metieron en una guerrilla. Y él no era guerrillero, aunque sí era comunista. Y entonces ya le había pedido al Che que él quería moverse de ahí, que él quería regresar a la ciudad, que él seguía, los apoyaba desde la ciudad, pero que él no era guerrillero. Ni siquiera en ese momento, cuando él fue herido y capturado, él llevaba armas con él estaba en ese momento solamente cargando la munición y la comida para los guerrilleros. Cuando Paco cae preso, fue en la emboscada en que murieron la mayor parte de los guerrilleros, comandada por Juan Vitalio Acuña Núñez, llamado comandante Joaquín, donde murió Tania la guerrillera, que fueron entregados precisamente por un campesino, Honorato Rojas. En ese momento, pues, cuando él cae preso, y yo voy conjuntamente con el jefe de inteligencia a interrogarlo a él, a Valle Grande, y obviamente ya le estaban preparando, le habían dicho a la prensa que estaba gravemente herido para eliminarlo, para matarlo, y yo consigo con el general David Lafuente, jefe del ejército, que me lo entregaran para interrogatorios. Y le dije, mi general, si la información que nosotros le saquemos a este guerrillero usted no considera que es de valor, yo no le pido otro guerrillero más. Y dio la orden que se me entregara a Paco, a José Castillo Chávez. Paco nos dio la información más completa de la gente que estaba con el Che y en la forma que se movían. Vanguardia, una unidad de 8 o 10 hombres, 1 kilómetro delante del Che cuando él se movía. El centro, donde estaba el Che, con la mayoría de los guerrilleros. Y la retaguardia, que era donde habían 8 o 10, y él estaba en el medio protegido por si había una emboscada. A finales de septiembre hay un encuentro de la fracción del teniente Galindo, Eduardo Galindo Ugarteche, un teniente boliviano, en la cual mueren 3 miembros de la vanguardia del Che, y ahí ya nosotros sabíamos, cuando vimos los cadáveres, los 3 muertos, que era Coco Peredo, Mario Gutiérrez Ardaya, un médico boliviano, y Miguel, que resultó ser el capitán Manuel Hernández Osorio, que esa era la vanguardia del Che Guevara.
porque nosotros en ese momento no sabíamos cuántos grupos estaban operando independientemente en el área de operaciones, pero sí sabíamos que esos 3 pertenecían a la vanguardia del Che. Y con esta información, el último día del mes de septiembre, yo fui a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al jefe de la 8ª División de Ejército, coronel Joaquín Centeno Anaya, y le dije a mi coronel, el Che Guevara está en el área, vamos a movilizar el batallón especializado que estaba siendo entrenado por las tropas especiales de Estados Unidos a mando del mayor Papi Shelton. Me dice, bueno, pero ¿qué confirmación hay de que sea el Che? Digo, mire, aquí tenemos la información de Paco, esa es la vanguardia del Che y los 3 cadáveres coinciden con la vanguardia del Che. Y es más, el teniente Galindo me dijo que él ve la guerrilla en la distancia, empieza a preparar la emboscada y antes de que termine de prepararla, choca con la guerrilla. O sea, él vio al grupo del Che que estaba 1 kilómetro atrás y ya la vanguardia venía subiendo la loma donde él estaba. Eso confirmaba definitivamente, sin lugar a dudas, de que esa era la unidad del Che Guevara. Con esta información se cortó 2 semanas que le quedaban de entrenamiento al batallón para graduarse y se movilizó el 1 de octubre para el área de operaciones. Eran 4 compañías de 200 hombres cada una. La primera compañía, comandada por el capitán López Leydon, fue desplazada a lo largo del Río Grande para evitar de que el Che se moviera al otro lado del Río Grande, que era la responsabilidad de la 4ª División de Ejército, comandada por el coronel Requeterán. Y él estaba en el lado nuestro de la 8ª División de Ejército, comandada por el coronel Centeno Anaya. Otra compañía se desplazó a Liguera, comandada por Celso Torrelli, un capitán que llegó posteriormente a ser presidente de Bolivia, y la de búsqueda es la del capitán Gary Prado, de 200 hombres, que adelante de él se fueron un grupo de inteligencia que había sido entrenado por nosotros, de indios que hablaban, soldaditos que hablaban el quechua y el aymara, y eso en cuestión de 6 días traen la información el 7 de octubre por la noche de que un campesino les había dicho que había voces en la quebrada del Yuro. Obviamente ahí se suponía que no hubiera nadie. El capitán Garay Prado rodeó la quebrada del Yuro el 7 por la noche y el 8 por la mañana fue cuando empezó el tiroteo, porque el Che Guevara estaba con toda su unidad dentro de la quebrada del Yuro. El día 8 de octubre a las 11 de la mañana recibimos nosotros la notificación en Valle Grande, que era un domingo, de que papá cansado. Y no sabíamos si papá era el Che Guevara o era el Inti Peredo, que era el líder por la guerrilla boliviana. Entonces había terminado de instalar unos equipos de radio del ejército en los aviones AT-6 de la Fuerza Aérea Boliviana para tener comunicación con las tropas en tierra. Yo me monté atrás de un avión con el piloto adelante y el mayor Serrata, jefe de operaciones, atrás del segundo avión con el piloto adelante. Y por nuestra radio que yo había instalado, constatamos de que efectivamente el guerrillero preso era el Che Guevara, el extranjero. Y con eso, inmediatamente esa noche, el coronel Centeno esa tarde despachó al teniente coronel Celich que fuera un helicóptero que lo dejara en la higuera, tratar de mantener toda la documentación del Che para que no se la repartieran como souvenir. Y al día siguiente, él personalmente iba a viajar al área de operaciones. Esa noche yo abrí 2 botellas de scotch que había comprado con vistas algún día a lo mejor usarlas si esto ocurría, y ocurrió más rápido de lo que yo me pensaba. Brindamos, el coronel brindó porque era el término de las guerrillas en Bolivia y la paz para su país, y yo le había pedido ya que yo quería acompañarlo, y obviamente todos los bolivianos querían ir con él, empezando por un teniente coronel, y yo solamente tenía el rango de capitán que me habían dado el ejército boliviano. Sin embargo, yo tenía una excelente relación con todos ellos, él les habló a ellos, les dijo que él sabía el daño que este señor le había hecho a mi patria, y que si ellos no se oponían, él me llevaba con él, y todos estuvieron de acuerdo. Y al día siguiente fue de que yo llegué junto con él a Ligueras y fue mis entrevistas con el Che Guevara. Y eso fue gracias que se pudo adelantar ese operativo por la información que recibimos de Paco. Muy bien. Es el buen instinto que además lo ha tenido vivo. Preguntas, por favor. En algún momento el Che Guevara dio la impresión de que él se sentía como que lo habían embarcado de Cuba, que siempre se rumoró de que lo tiraron allá y luego lo dejaron. Mira, obviamente él estaba convencido que lo habían embarcado. Y al principio yo no sabía por qué el CIA lo quería vivo. Años después me percaté por qué se trataba. En el año 64 él fue en un recorrido que estuvo por Argelia, pasó por Cairo, y en Cairo, en la embajada cubana, tuvo un altercado con el embajador soviético y se fueron a las manos porque él era pro-chino.
Y obviamente la Unión Soviética, que es un enemigo tan acérrimo de Estados Unidos como de la China comunista, no tenía ningún interés de que el Che Guevara triunfara en ninguna parte del mundo, que fuera una revolución que se inclinara hacia la China comunista. Entonces, inclusive el armamento que él llevó a África cuando estuvo operando en el área de África en el año 65 era armamento entregado en un barco por la China comunista. Sin embargo, él sabía más o menos lo que yo representaba y obviamente no me expresó que Fidel lo había traicionado, pero nunca habló bien de Fidel tampoco. Obviamente él sabía que había sido embarcado por Fidel Castro. Es más, a mediados de nuestra conversación, él se me queda mirando y me dice, tú no eres boliviano. Digo, comandante, ¿quién cree usted que sea yo? Dice, bueno, tú puedes ser puertorriqueño o tú puedes ser cubano. Y por las preguntas que tú me has hecho, tú estás trabajando para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Y efectivamente yo soy cubano, yo era miembro de los TINES de infiltración de la Brigada 2506 que desembarcó en Cuba, y eso le llamó la atención. Me dijo, ¿y cómo tú te llamas? Porque nosotros teníamos en los TINES de infiltración un infiltrado que se llamaba Benigno Pérez, teniente del Ejército Rebelde, que era la persona que más trabajaba en el campamento en una bulldozer. Ese entró con un team de infiltración, el team de él fue capturado completo y Benigno después tengo entendido que lo utilizaron para ir a las cárceles a ver si identificaba gente de los teams de infiltración. Porque él conocía las caras nuestras, pero no los nombres, porque él conocía los nombres verdaderos y todos estábamos con nombres falsos. Aquí yo tengo un compañero muy querido, cuando yo estaba ya dentro de Cuba, cuando él entró una semana más después, o dos o 3 semanas después, y nos encontramos en la costa, que es Raúl Villaverde, que por cierto llegó en un avión y vino directamente del aeropuerto para acá para estar con nosotros. Raúl. Por eso, obviamente, él no iba a hablar mal del Che de Fidel, pero tampoco habló bien de Fidel. Obviamente se veía que había una animosidad entre ellos, pero él obviamente no dijo nada absolutamente a favor. Inclusive, en los últimos momentos, después de yo comunicarle que desgraciadamente el ejército boliviano había optado por eliminarlo, yo traté de salvarle la vida porque eran las instrucciones que tenía el gobierno de Estados Unidos. Pero cuando ya no había ninguna contraorden, y obviamente empecé a esperar a ver qué pasaba, yo le había dicho al coronel, ya había llegado una llamada por teléfono, antes de que el coronel se fuera del área de operaciones, ya me llamaron a mí, que era el oficial de más alto rango, con el rango de capitán, habían 2 tenientes más, y me dijeron órdenes del alto mando boliviano 500, 600. 500 era el Che Guevara, 600 muertos, y 700, si lo hubieran dicho, era mantenerlo vivo. Cuando viene el coronel y yo le llamo aparte, le digo, mi coronel, hay instrucciones de su gobierno eliminar al prisionero. Las de mi gobierno es mantenerlo vivo a toda costa. Es importante, tenemos aviones y helicópteros para evacuarlo para Panamá para interrogatorio. Me dice, Félix, yo sabe el nombre de Félix Ramos, te agradecemos mucho tu ayuda. Hemos trabajado empíricamente, pero son órdenes del señor presidente, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Si yo no la cumplo, es mi carrera. Miró su reloj y me dijo, puedes interrogarlo hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde el helicóptero va a venir por última vez porque antes va a traer comida y municiones, se va a llevar nuestros heridos y nuestros muertos. Lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras porque sabemos el daño que le ha hecho a tu patria, pero yo quiero tu palabra de caballero que tú a las 2 de la tarde me traigas el cadáver del Che Guevara. Dije, mi coronel, trate de hacerles cambiar de idea, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che. Nos abrazamos y él se fue. Efectivamente, el helicóptero vino varias veces. En una de esas, por cierto, y pues tuvo la suerte de que el piloto vino para tratar de tirarse una fotografía con el Che, y fue cuando lo sacamos afuera, y es la foto que aparece en el libro de él conmigo, que al principio yo pensé que se estaba riendo, porque yo le pongo la mano y le digo, comandante, mira al pajarito, y empezó a reírse. Pero claro, miré a la cámara y obviamente él cambió la expresión en el momento que tiraban la fotografía. Empecé a esperar a ver qué pasaba, y entonces como a las 2:30 vino una señora del pueblo con un radiecito portátil y me dice, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice eso? Dice, mire, nosotros nos vimos que usted se fotografió con él allá afuera, y me enseña un radiecito portátil, me dice, la radio ya está dando de que murió de heridas en combate. Y cuando eso ya yo sabía que no había más nada que hacer. Entré a la habitación, me le paré enfrente y siempre nos tratamos los dos con mutuo respeto, cosa que un amigo mío, coronel Néstor Pino, me dijo, si hubiese sido diferente, él no te hubiera tratado a ti como tú lo trataste a él. Digo, esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Y de ahí entonces le digo, comandante, lo siento, yo he tratado. Se puso blanco como un papel, sabía perfectamente lo que estaba diciendo, y me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo.
fue cuando sacó la pipa y me dijo, quiero entregarte la pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. Y en ese momento el sargento Terán irrumpió en la habitación. Yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Le dijo, no, a ti no te la doy. 2 veces le hice para que saliera de la habitación, al fin salió, le dijo, comandante, me la da a mí. Se quedó pensando por unos segundos y me dijo, sí, a ti sí te la doy. Me entregué la pipa, la guardé aquí. Le dije, ¿quiere algo para su familia? Si puedo hacer llegar un mensaje. Y yo diría que en una forma sarcástica, por primera vez me dijo, bueno, si puedes, dile a Fidel que verá una revolución triunfante en América. Como diciendo, me embarcaste, pero esto va a triunfar de todas maneras eventualmente. Y después ella cambió la expresión y me dijo, y si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras, vino hacia donde yo estaba, nos dimos la mano, me dio un abrazo, le di un abrazo, y después se paró en atención pensando que era yo el que le iba a tirar. De ahí salí de la habitación y le di las instrucciones al sargento, que eran órdenes de su gobierno, eliminar al prisionero, que no le tirara de aquí para arriba, que le tirara para abajo, porque se suponía que este hombre muriera de heridas en combate después de un tiempo y no podía aparecer con un balazo en la cara. Y ese fue el final del Che Guevara. Questions? Preguntas? How big was Che's force? How many people, guerrillas, did he have working with him in Bolivia? He had approximately about 40-some people with him. There were about several Bolivians from the Communist Party who were given to him originally, and the rest were Cuban officers that accompanied him. One thing is important to notice, that he was never able to recruit in close to a year of operation a single farmer. All the time he was with people that were with him from Cuba and the people that originally came to him from the Communist Party. Estaba preguntando cuántos guerrilleros, digo alrededor de 40 y pico, los cubanos que lo acompañaron y los que le mandaron originalmente el Partido Comunista. Porque después de eso, él no pudo reclutar, que es una cosa nunca vista, que una guerrilla que se nutre de la población civil y del campesinado no reclute un solo campesino en casi un año de operaciones. Ni uno. Tenía un mensaje vacío. Él le decía que Barrientos le robaba las tierras y que él se las iba a dar. Y él no sabía que Barrientos había hecho una reforma agraria y lo que le sobraba a los campesinos eran tierras en ese momento. O sea, que lo miraban con recelo y sobre todo veían a aquellos cubanos más altos que ellos, con barba, muchos negros, y le tenían miedo y ningún tipo de confianza. Y realmente fue el final del Mario Monge, una cosa que más reafirma la traición, si se puede decir ahí, del Partido Comunista a él. Mario Monge, el 31 de diciembre del 66, se reúne con él en Camiri, acabado de llegar ahí. Ya había estado con Fidel Castro hacía 2 meses en La Habana, y ahí llegan a un rompimiento total. Mario Monge, al terminar la reunión con el Che Guevara, declara que el Partido Comunista no lo apoya y le comunica a los del Partido Comunista que estaban con él que los que se queden con él quedaban expulsados automáticamente del Partido Comunista. Para que vean la animosidad que había entre el Partido Comunista y Fidel Castro realmente, que era apoyado por el Partido Comunista, y el Che Guevara. O sea, él estaba muy consciente de que lo habían mandado a la muerte. El oficial de inteligencia, Renán Montero, que estaba en La Paz, con contacto con diferentes fronteras que podía haberlo ayudado a escapar y lo mandaron específicamente para eso. En el momento que él empieza sus operaciones a principios del 67, lo retiran de La Paz con el pretexto que se le había vencido la visa. Y después nosotros nos enteramos que él había adquirido la ciudadanía boliviana. O sea, definitivamente lo mandaron para que fuera eliminado en Bolivia. Pregunta. ¿Cuántos prisioneros más hubo capturados en ese momento? En ese momento nada más que había caído preso el compañero del Che, que era Willy Simón Cuba Saravia, y después trajeron, estando yo ahí presente, a otro que había sido profesor, Aniceto, que tenía un balazo en un ojo, que estaba en muy mal estado físicamente, lo que estaba quejándose. Y los dos fueron ejecutados por las tropas bolivianas. El primero que mataron fue precisamente a Willy, a Simón Cuba Saravia. En ese momento yo estaba hablando, estaba tirando fotografías del diario que me lo habían dado. Cuando oigo el disparo y no había orden todavía de eliminar al Che ni nada por el estilo, salgo corriendo, entro a la habitación y el Che se me queda mirando, lo miro, entro a la otra habitación y había un soldadito, me dijo, mi capitán trató de escaparse. O sea, obviamente eran órdenes que lo habían ejecutado. Y el segundo, que era el que tenía un balazo en la cara, en un ojo, precisamente había perdido un ojo de un balazo, pero estaba vivo. Yo estoy hablando con el Che, en ese momento le tocaba al Che hablar, él estaba hablándome de algo, y en ese momento se oyó el disparo en la habitación de al lado, y es cuando cae el cuerpo de Aniceto que lo habían ejecutado. El Che paró la conversación, hizo así,
No dijo nada y siguió conversando después de eso. At what point, I read something that Che said, "I'm worth more to you alive than dead." When did he Sí, say la that? famosa frase que se ha hablado que el Che dijo, que él quería saber cuándo es que el Che dijo, no tiene que decir el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Eso fue precisamente el día 8 de octubre, que es cuando él se encuentra, hay un gran tiroteo, mueren la mayor parte de los cubanos, con excepción de 3 y algunos bolivianos, y es una selva muy tupida que uno cuando viene a ver a su enemigo lo tiene quizás a escasos metros de uno. Y cuando él se encuentra en ese momento con los soldados bolivianos que lo capturaron, es cuando él le dice, no tiren que yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Se le olvidó la bala. Le olvidó la bala en el directo. Y de ahí entonces que lo agarran y lo llevan para la higuera. Rafael Cerrato, una pregunta. ¿Qué lo motivó para tomar y escribir sobre un tema que es históricamente tan controversial? Bueno, yo siempre he escrito libros controversiales. ese Muy es el bueno, problema. muy bueno. El que escribí sobre Irán en su momento. Hasta hoy he recibido una amenaza de muerte sobre el libro de Irán. Entonces vive peligrosamente. Así que, pero bueno, aquí lo que me motivó fundamentalmente, bueno, fue, en primer lugar, yo aprendí mucho de Cuba y amar Cuba con Roberto Martín Pérez, eso tengo que confesarlo. O sea, para mí Roberto ha sido un maestro, es una persona que me ha dejado impacto en mi vida, mucho impacto. Perdóname, tú escribiste un libro sobre la vida de Roberto Martín Pérez, Sí. un patriota cubano muy querido por nosotros. Entonces, o sea, Roberto lleva a Cuba tan dentro de sí que me la transmitió a mí, de alguna manera, ¿no? Y después, evidentemente, bueno, yo vi, ya lo dije antes, ¿no? Me motivó mucho esta unión, esta amistad, precisamente de dos hombres tan diferentes en teoría, ¿no? Incluso hay que reconocer las cosas, la formación de Félix y la formación de Benigno son muy diferentes, socialmente, culturalmente, etcétera. Pero a mí cuando yo los veo hablar, porque nos hemos venido aquí con Félix, nos hemos venido en mi casa en Barcelona, nos hemos venido en París varias veces para hablar de este libro, me da la impresión de que son dos viejos amigos que bueno, que se han encontrado y hablan de sus cosas de Cuba y de sus cosas de la infancia, etcétera, ¿no? Y vi eso, vi esas dos Cubas y esa amistad que creo que es un ejemplo, ¿no? Y eso fue sobre todo lo que más me motivó de este libro. ¿Preguntas? Creo recordar que había un comunista francés, que era Régis Debray, que creo que fue Mitterrand el que lo sacó de Bolivia después, etcétera. ¿Ese hombre está vivo todavía Sí. o en alguna posición de poder en Francia en ese momento? Ese es Régis Debray. Régis Debray trabajó por mucho tiempo con la inteligencia cubana. Es más, es interesante porque cuando el gobierno cubano se conoce a los hermanos Ortega, no era buscando a los hermanos Ortega, fueron a buscar a una persona que era la mano derecha de César Augusto Sandino en Nicaragua. Y ese señor muy mayor de edad estaba quedándose en la casa de los hermanos Ortega. Carlos Fonseca Amador se llamaba ese señor. Era la mano derecha de Carlos Augusto Sandino. Y los cubanos traen a César Augusto Sandino, a este señor, a Carlos Fonseca Amador, a La Habana. Estaba casi ciego, en España le hacen una operación y le salvan la vista, y lo estaban preparando para hacer lo que hicieron después los hermanos Ortega. Me cuenta Benigno precisamente que este señor le decía y le habló a los cubanos que cuando él tomara el poder iba a hacer elecciones libres, y ahí fue donde ya encendieron un bombillo para los cubanos.
Y entonces ellos empezaron a cultivar a los hermanos Ortega para que tomara su posición. Y obviamente con instrucción de los cubanos, a él lo matan, ya casi cuando iban a tomar el poder, con que Somoza se iba a ir, lo matan supuestamente en un combate que él no iba a estar, lo matan los hermanos Ortega para ellos tomar el poder, porque no era de conveniencia para estos hermanos. El señor Ebray visitó la guerrilla conjuntamente con Ciro Bustos, que era un periodista argentino. Cooperaron, ahí los interrogatorios de ellos fueron una de las cosas que nosotros leímos, inclusive Ciro Bustos hizo pinturas de las caras de todos los guerrilleros, bastante parecido a todos ellos. Y después se le hizo un juicio muy extenso. Precisamente yo creo que la decisión del gobierno boliviano de eliminar al Che fue basado en el juicio de Debray y de Bustos. Fue un juicio que ellos nunca consideraban iba a ser tan problemático para el gobierno boliviano. Estaba inmiscuida la Embajada de Francia apoyando a Debray, la Embajada Argentina apoyando a Ciro Bustos, manifestaciones de los estudiantes izquierdistas. Y ellos consideraron, si ellos tenían ese problema tan enorme con dos tipos prácticamente desconocidos, ¿qué sería un juicio al Che Guevara? Y eso fue lo que realmente determinó para el gobierno boliviano de que el Che Guevara fuera ejecutado y no llevarlo a un juicio como queríamos nosotros. Yo quisiera preguntarle a ustedes dos y hasta usted, Monserrato, vaya, como casi cubano, como español, pero al mismo tiempo... Andaluz es muy cubano. ¿Eh? Un andaluz es muy cubano, un cubano muy andaluz. ¿Qué va a pasar en Cuba? O sea, ¿cómo esa unión entre nosotros? Yo estuve en Cuba en junio por primera vez en 46 años, 2 semanas. No sé si debía decirlo porque entonces estoy... Dios mío, hasta aquí uno tiene miedo. Conocí a un comunista. En 2 semanas conocí a un comunista, que por cierto me dijo que su casa era mi casa, que él era mi hermano, mi amigo, que él había visto como llevaba a Cuba en mi corazón, que por poco se echa a llorar conmigo cuando me eché a llorar con el Guajiro, y que él era ateo, pero quería que fuera a la Basílica del Cobre a rezarle a la Virgen. Ese fue el único comunista que conocí. Entonces, incluso yo tengo una gran esperanza del servicio de inteligencia superior cubano, y eso que son los que están informados y con quienes vamos a tener que lidiar, pero sobre todo ustedes que han presenciado estos fenómenos tan de cerca, ¿cómo lo ven? Permíteme, yo quisiera que Frank, que es la generación más joven en esta mesa, Óigame, si yo soy el más joven. por favor, bastante más. ¿Qué piensas? ¿Qué responderías tú, Frank? Bueno, imagínate que el señor Palomo, que ha hecho la pregunta, yo era el consejero de los Caballeros de Colón y él era escudero de Colón. El señor Palomo se enojó conmigo una vez y me mandó un email que no le mandara más email. Demasiado derechista. Y entonces hoy nos abrazamos estilo Benigno y fe. Con el espíritu del libro, pues nos abrazamos allá afuera. Yo, no es que yo no he ido a Cuba, sino que nunca me fui. O sea que he vivido todo. Un amigo mío, Villalobos, de New Jersey, una vez me dijo, a que tú no sabes que en Cuba todo el mundo, todos los días habla de la Yuma, y en el exilio todos los días los cubanos hablan de Cuba. Y yo hice un experimento de 100 días, en el cual yo no inicié ninguna conversación de Cuba. Yo vivía en New Jersey y no hubo un día que no se hablara, aunque sea de frijoles negros. O sea que como es palpable esta noche aquí, nosotros llevamos a Cuba adentro y la parte económica se resuelve en 5 años, porque se abrirá el Sedano y el McDonald's en Velascoín, como la canción de Willy Chirino. Y el problema más grande va a ser el problema moral, ¿verdad? Pero yo he conocido personas que llegan aquí y que se dicen que no sirven para nada porque es la nueva generación y sin embargo a los 5 años tienen casa y automóvil, todo lo demás. Así que, yo no sé, pero en Alemania nadie habla de nazismo. Yo creo que estas cosas son totalmente superficiales. Una vez se muere el perro, se acabó la rabia. Pero yo en realidad no tengo elementos para decirte porque en realidad no he estado en Cuba recientemente.
El autor Rafael Cerrato, ¿te Sí. atreves a la respuesta? Sí, yo voy a dar mi impresión, ¿no? Bueno, yo efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con Fran. Yo creo que el día que de una vez los hermanos Castro desaparezcan, no va a haber grandes traumas. Bueno, puede que haya algún caso aislado de venganza, alguna cosa de este tipo, esto es inevitable, pero no creo que vaya a haber grandes traumas. Pienso que, por lo que voy conociendo de los cubanos, que el cubano es un hombre que nunca ha sido comunista, siempre lo diré, porque no puede ser comunista, o sea, su propio carácter le impide ser comunista, todo es una falacia, y que el día que se dé el paso va a haber una reconciliación, un ponerse al día. Es evidente que bueno, que la educación de la juventud de estos últimos años, pues habrá choque, habrá algún tipo de choque, pero no preveo yo, sinceramente, grandes conflictos. Por lo menos esa es mi impresión, ¿no? Como también mi impresión que bueno, que es el pueblo de Cuba ya el que está, o sea, ya el exilio ha hecho bastante, y es el pueblo de Cuba que está allí dentro el que tiene ya que tomar la rienda de dar el paso para de una vez acabar con aquello antes de que se pudra más. Si no, acabará, porque acabará, pero acabará como acaba una casa, porque los cimientos ya no aguantan más y cae la ruina. Esa es mi impresión y supongo que Félix, no sé si tendrá lo mismo o distinto. Félix, danos tu visión. Mira, hay diferentes escenarios, es muy difícil realmente determinar qué va a pasar y cuándo va a pasar. Obviamente en este momento, desde hace mucho tiempo ya, Cuba depende de la economía venezolana, 100%. Una vez que la economía venezolana desaparezca y posiblemente desaparezca en algún momento, esperamos que sea más pronto que tarde, aquello se viene abajo, aquello no se puede mantener. Por una razón, casi todos los altos jerarcas comunistas de Cuba se han comprado cantidad de propiedades fuera del país. Como Raúl Castro, por ejemplo, que tiene una finca gigantesca con parte del terreno en Chile y parte del terreno en la Argentina. Y en España ni se diga, y en Italia, y en diferentes partes. Y en México. Tienen cantidad de propiedades, lo que son las altas jerarquías de los comandantes tradicionales de la revolución y aquella élite de generales que se han prestado y son los que han mantenido el régimen. Pero yo creo que cuando venga ese cambio, eso va a cambiar radicalmente y posiblemente Cuba se va a recuperar mucho más rápido de lo que muchos predicen hoy en día, precisamente por el cubano como es, la proximidad con Estados Unidos, tantos familiares que tenemos allá, y por eso es importante poder tener ese tipo de relación con ellos, imagen, que sepan cómo nosotros pensamos y lo que queremos para el país. Y yo creo que va a ser mucho más rápido el progreso que va a llevarse a cabo en una Cuba libre de lo que muchos predicen hoy en día, por el carácter del cubano. Queda tu opinión. Tu opinión. Mi gran preocupación es el daño moral que 50 años pueden haber hecho dentro de la fibra del pueblo cubano. Para nosotros es desconocido, es muy difícil medir ese daño. Vemos aquellos que vienen de Cuba, nos podemos referir a los que vinieron por el Mariel. Hoy en día son exitosísimos, son una parte muy seria y efectiva de la comunidad exilada, y los cubanos se van, pero tenemos un sistema de leyes, de respeto a las leyes, que será, en fin de cuentas, la base fundamental del futuro de Cuba. The rule of law, que las leyes sean respetadas y que se viva dentro de ese marco. Y yo sí creo y me siento muy esperanzado de que el cubano lo tuvo. El progreso de Cuba en los años de república fue extraordinario. Cuba en 1902, al terminar la guerra en el 98, Cuba estaba totalmente arruinada, totalmente. Habían
habían sobrevivido alrededor de 1 millón de cubanos. 50 años después, 57 años después, Cuba era un país enormemente rico dentro del contexto de la América Latina. Y no los voy a abrumar con datos que ustedes conocen, estoy seguro que han leído. Pero Cuba vino por ese esfuerzo del cubano de ser un país muy pobre, enormemente miserable, en esos años logró levantar una poderosa economía. Yo estoy seguro que en ese aspecto Cuba podrá recuperarse. Sigo diciendo, mi miedo, mi temor es al daño que estos 50 años pueda haberle hecho a la visión ética, a la conducta, con un concepto de relatividad. O sea, estamos entrenados a sobrevivir. En Cuba no hay otra forma que no es hacer negocios fuera del sistema, porque darle de comer a su hijo es muy difícil, y eso ha creado todo un mundo que se aleja de principios que nosotros, que tenemos otras facilidades, podemos darnos incluso el lujo de exhibir. Yo diría, estamos entrenados de esa forma. En Cuba eso no existe. La madre cubana, la abuela, tiene que levantarse por las mañanas pensando cómo le va a dar de comer a ese hijo o a ese nieto. Esas necesidades son abrumadoras. ¿De qué forma puede haber afectado la psiquis de ese pueblo? Para mí, yo no tengo respuesta, pero esa es mi gran preocupación. Yo siempre me he considerado una persona muy optimista y en particular con relación a Cuba. Eso hace mucha falta. Lamentablemente, el comentario suyo de que usted teme de cuál es el daño que se ha hecho, yo creo que ese daño lo vemos con regularidad en la televisión, aquí, cuando vemos los supuestamente llamados actos de repudio, donde uno ve a individuos golpeando, pateando, escupiendo, tirando cualquier cosa que puedan encontrar en contra de mujeres, de hombres, inclusive niños indefensos. Ese es el daño que se ha hecho. Fidel Castro dijo que iba a crear un nuevo hombre, y lo ha creado, y no sirve. Hay excepciones, por supuesto, porque hay individuos como Oscar Elías Vicente, que es admirable, Fariñas, etcétera, y otros más, y las damas de blanco. Pero cuando yo veo a esas turbas en las calles de La Habana, que parecen animales salvajes en la selva, me rompe el corazón. Porque es increíble ver esa salvajada y la policía simplemente mirando y no hacer nada. Claro. Ese es el daño que se ha hecho. Y eso es lo que yo no sé cómo vamos a hacer. Claro, pero mira, al mismo tiempo que vemos eso, vemos como en las calles de Cuba estamos viendo cientos, vamos a decir docenas de cubanos que están saliendo, y los vemos en Baracoa, en Guantánamo, en Santiago, en Manzanillo, y voy a moverme hacia el resto de Cuba. Todos los días están saliendo a la calle a reclamar sus derechos. A mí no me luce que es producto de una organización preparada, es una respuesta espontánea de cubanos que, como sugería Rafael Cerrato, están tomando en sus manos la situación de Cuba. Y Dios los ayude, los proteja y les sostenga el valor. Pero lo estoy viendo, y sobre todo además lo estoy viendo en la juventud. Estamos viendo sobre todo en los jóvenes que cantan, que salen a las calles de Cuba con sus guitarras, van a los parques, y lo que cantan es un desafío abierto al sistema. Las cosas que dicen, y hay muchísimos ejemplos que se están viendo hoy, que hace 2 años nadie se imaginaba que se atrevieran a decir cosas como esta gran porquería, en una frase más que ustedes todos entienden,
tiene nombre y apellido y se llama Fidel Castro. Y eso lo están diciendo estos jóvenes por distintas partes de Cuba. De manera que sí existe esa esperanza, existen estos que yo considero que son espontáneos y todo luce que pudiéramos, y el precipitante pudiera ser el desenlace de Venezuela, porque Cuba vive, come. El 70% de lo que come el cubano viene de afuera y lo tienen que pagar y se está pagando con dinero de Venezuela. Al faltar ese dinero, la situación sería extremadamente difícil para el régimen. De manera que, además, el calendario sigue su marcha inexorable. Yo sí creo que nosotros estamos en los albores de cambios en Cuba. Señores, sí. No, por favor, quiero no. añadir un par de cosas a esto que le he dicho. Mira, hay una cosa. La manipulación de las masas siempre ha existido. Pero las mismas masas que hoy levantan a una persona, mañana son capaces de ser ellas mismas las que se encarguen de... Por tanto, yo a esto no le doy mucha importancia, ¿no? En segundo lugar, hay una cosa que yo estoy viendo por blog, por Facebook, por Twitter. Muchos jóvenes, incluso que algunos de ellos están en la cárcel, ya están manifestándose desde dentro de Cuba muy firme, cosa que antes no existía. En tercer lugar, esta apertura de viajes, que veremos a ver en qué queda, pero bueno, esto va a hacer que si se produce, muchos jóvenes abran sus ojos y cuando vuelvan a Cuba vean una vez que la diferencia es muchísimo mayor y esto los mueva a actuar con más firmeza, ¿no? Eso puede pasar también, es una cosa. Pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues queremos darle las gracias a ustedes por su presencia y a este panel de lujo esta noche.